Para la mayoría de los medievales, sobrevivir cada día era una lucha constante para evitar morir en batalla o por enfermedad mortal. Ser campesino implicaba trabajo repetitivo y agotador, normalmente cultivando la tierra o sirviendo al señor local. Los pobres tenían pocas opciones de comida y casi todo debían cultivarlo o recolectarlo en casa. El poco dinero que había a menudo se gastaba en pan, pero incluso eso se volvía un problema cuando había hambruna o sequía. Así que hoy vamos a ver qué comidas baratas comían los campesinos medievales solo para sobrevivir. Bienvenidos a Locura Medieval. Tiempos difíciles. En la Edad Media, la mayoría vivía en el campo. De hecho, según la historiadora de arte medieval Alex Bobby, cito, alrededor del 85% de la población podría describirse como campesinos. En la Europa medieval, la tierra se dividía en propiedades gestionadas por instituciones como colegios, monasterios o señores feudales. El campesinado tenía clases, con los hombres libres en la cima. Podían ser dueños de su propia tierra o rentar una pequeña parcela al señor y eran capaces de acumular cantidades significativas de dinero. Los siervos estaban legalmente ligados al señor y la tierra, debían trabajar para él y también cultivar su propio alimento. Otros podían tener oficios como la apicultura o la cestería, pero aún así necesitaban trabajar la tierra para recolectar combustible, comida, lana y otros suministros vitales. Mézclalo. El platillo más sencillo era la papilla, que se preparaba añadiendo cereales molidos como avena, centeno, trigo o arroz a agua hirviendo o, con suerte, leche. Era una papilla más líquida, casi bebida, en vez de alimento. La papilla tenía una consistencia líquida y aguada, no tenía sabor y tenía poco valor nutricional. Aunque cuando los tiempos eran especialmente difíciles, servir papillas significaba que solo una taza de grano podía proporcionar suficiente comida para varias personas. En épocas de hambruna, las castañas o bellotas se molían para hacer harina y papilla. La papilla también tenía su lugar en los monasterios, donde se comía durante los periodos de ayuno o se daba a los enfermos y ancianos en las enfermerías. Se podía remojar una rebanada de pan en la papilla y comerla como sop. Sea lo que sea que la mayoría de la gente piense sobre la comida campesina, lo primero que viene a la mente es el potaje, que proviene de una palabra francesa antigua y simplemente significa comida cocinada en una olla. Básicamente, es una sopa espesa o guiso que se cocina hirviendo vegetales, granos y, si hay suerte, carne o pescado. Fue un alimento básico en Europa del siglo IX al XVII. Era similar a nuestras sopas actuales, pero el potaje podía hervirse varios días y permitía sacar y añadir más fácilmente. Dependiendo de los ingredientes que se le agregaran, esto significaba que el platillo estaba cambiando constantemente. Todo lo cultivado en la tierra, como legumbres, verduras, calabazas, granos y hierbas, era ideal para potajes y básico en la dieta campesina. La forma de curry es uno de los textos de cocina en inglés más antiguos. Redactado por un maestro cocinero del rey Ricardo II a fines del siglo XIV, la colección incluye varias recetas de potaje. Una llevaba coles, cebollas, la parte blanca de los puerros, azafrán y sal. La col era útil para los pobres porque se cultivaba fácil en casa y ofrecía alimento renovable. Se podían recolectar hojas exteriores mientras la cabeza seguía creciendo en la tierra. Otra receta del texto requiere que los nabos se corten en cuadros. También se usaban las hojas, ya que las hojas de nabo eran populares. Los nabos aportan vitaminas A y C y son ideales para el norte porque crecen mejor en climas fríos. El potaje solía espesarse con yema de huevo o pan rallado y prepararse con cereales, carne desmenuzada o riñones, llamándose mortue, egadus o brouet. El from entry era un potaje dulce de trigo hervido en leche de vaca o almendra con azúcar, especias y yemas de huevo. Otra receta de potaje dulce, apple mousse, aparece en los manuscritos de Pottage Diver, que significa varios potajes. Data de entre los años 30 y 40 del siglo XIV y sugiere hervir manzanas, colarlas, añadir leche de almendra, miel, pan rallado, azafrán, sándalo y sal. Hierve eso de nuevo, revuélvelo bien y sírvelo.
Estas recetas dulces podían decorarse con douce en polvo, mezcla medieval de azúcar, canela, jengibre y nuez moscada para quienes podían costearlo. En Francia, el potaje también era un platillo común. Uno de los primeros manuscritos franceses de recetas de potaje es La Viande d'hier, de cerca del año 1300. Se atribuye a un cocinero de la corte llamado Telebant y tiene 27 páginas de distintos potajes espesados. El libro doméstico parisino, fechado en 1393, también tiene recetas de potajes bajo apartados de con o sin especias y espesados o no espesados. Pan de vida. Por supuesto, todos comían pan en la Edad Media, tanto ricos como pobres. Era, y sigue siendo, un alimento básico en todo el mundo. La mayoría de los campesinos medievales que cultivaban grano no podían permitirse llenar un campo con el trigo necesario para hacer el pan blanco y ligero que codiciaban los ricos. Si algo es raro e inalcanzable, siempre va a ser más deseado, y el tipo de pan que comías indicaba tu lugar en la escala social. El pan de centeno era popular entre los pobres. El centeno es un grano resistente que soporta suelos pobres y la nieve. El pan de centeno no subía como el de trigo, pero era ideal para campesinos y la paja servía como cama animal, material de techos y construcción. En la Edad Media, la gente usaba rebanadas gruesas de pan como platos llamados trenchers. Varios platillos en salsa, como el potaje espeso, se servían sobre pan. Al terminar la comida, el pan, ya impregnado de jugos y salsa, también se podía comer. Los ricos solían dejar sus platos de pan que luego se daban a los pobres o a los animales. Durante la Edad Media había reglas para elaborar y vender pan. En el siglo XIII, Inglaterra creó la Ley de Pesos y Medidas del Pan. Estas leyes exigían que los panaderos hicieran hogazas vendibles por un penique para que los pobres las compraran. El tamaño de tu hogaza dependía de qué tan buena había sido la cosecha ese año. Si había poco grano, la hogaza era más pequeña. En Europa, algunos gobiernos regulaban el precio del grano para evitar abusos, pero esto solo hacía que los comerciantes vendieran en otros lugares. El pan de caballo, hecho de salvado y harina de centeno, era plano y se daba a los caballos. A veces se le agregaba paja y cualquier barrido del piso de la panadería a la mezcla para que rindiera más. ¿Qué? ¿Los caballos también necesitan su proteína? El pan de caballo estaba regulado bajo las mismas normas que el pan para humanos, y cuando se horneaba sin la suciedad del piso, a menudo lo comían los campesinos que pasaban dificultades. En su compendio de consejos prácticos sobre cómo administrar una pequeña propiedad, titulado La ama de casa inglesa, que fue escrito en 1615, Gervase Markham escribió varias recetas para cocinar y hornear, una de las cuales era un pan moreno que podía ser horneado para los sirvientes de menor rango, en otras palabras, los empleados más bajos de la casa, lo que probablemente significaba los trabajadores del campo. Markham dice que el pan más tosco para consumo humano debe hacerse con guisantes molidos, cebada y trigo o centeno. Los ingredientes deben mezclarse con agua hirviendo porque, cito, mientras más caliente esté tu licor, menos olor o sabor fuerte de los guisantes se percibirá. En un libro de memorias agrícolas escrito por Enrique Oeste en 1642, el caballero agricultor confirma que el pan marrón sólido, de sabor agrio y lleno de guisantes, era el alimento habitual de los campesinos rurales. En la descripción de Inglaterra, que el clérigo Guillermo Harrison escribió en 1577, él describe abiertamente el pan marrón como, cito, el peor y más débil, y solo apto para, cito, sirvientes, esclavos y la gente de clase inferior, porque es seco y quebradizo. Pero a pesar de su textura áspera y su supuesta inferioridad, el pan de centeno era un alimento esencial para los pobres, proporcionando las calorías tan necesarias para su trabajo que a menudo era extenuante y agotador. Maisley Dowatts. Mientras Gervase Markham indica que, cito, la cebada inferior cultivada en suelos arenosos solo es adecuada para los pobres, él describe la avena como, cito, el grano más barato de tal calidad y dureza que crecerá en cualquier suelo, como si la naturaleza la hubiera hecho el único compañero y amigo fiel de la humanidad. Ideal para alimentar caballos, ovejas, cabras, sabuesos y aves de corral. Y, cito, para el uso más necesario del hombre, Malcolm afirma que la avena es perfecta para espesar guisos de carne o leche. Para un guiso de hombre pobre, llamado Girt Brew, sugiere usar harina de avena remojada en agua y mezclada con carne tosca.
Al ser más difícil de digerir, se decía que solo era adecuada para aquellos con, cito, estómagos fuertes y capaces y para quienes su trabajo y mucho sudor eliminan generosamente los malos humores. Markham también aconseja a la señora de la casa que la leche de mantequilla, cito, uno de los subproductos de la lechería, sea dada caritativamente a los vecinos pobres cuyas necesidades claman diariamente por sustento, para que así ella encuentre el beneficio de ello en un lugar divino. Los pasteles de avena eran ideales para los campesinos en el campo. Los panes planos tipo galleta solo requerían avena molida, agua y sal y eran ricos en carbohidratos y calorías. Podían hornearse sobre piedras calientes sin horno, pues la mayoría de las casas campesinas no tenían. El cronista francés Jean Labelle viajó a Inglaterra en 1327 y se unió a la campaña en las fronteras escocesas. En sus crónicas afirmó que cada soldado escocés llevaba, cito, una gran piedra plana entre el asiento y el panel de su silla de montar para poder arrojar la piedra plana al fuego y hacer pequeños panqueques como las hostias que hacen las monjas. Agregó, cito, así que no es de extrañar que los escoceses recorran más terreno cada día que los demás. Va a caer una fuerte lluvia. Hubo muchas hambrunas localizadas a lo largo de la Edad Media. Después de todo, el periodo duró alrededor de 1000 años, así que es de esperarse. La que ocurrió entre 1315 y 1317 fue de mayor escala y se conoció como la Gran Hambruna. Desde la intensa lluvia en la primavera de 1315, las malas cosechas siguieron más de 2 años en gran parte de Europa. Otro problema fue cuando una enfermedad eliminó hasta el 80% del ganado. ¿Te preguntas cómo sobrevivió la gente? Bueno, te dejaré con esto. Meses y meses de hambre continua llevaron a las personas a hacer cosas impensables y cometer actos que nunca imaginarían hacer en circunstancias normales, como el canibalismo. Una crónica irlandesa decía que entre 1315 y 1318, cito, la gente solía comerse unos a otros sin duda en toda Irlanda, y estaban tan destruidos por el hambre que sacaban los cuerpos de los muertos de los cementerios, les arrancaban la carne de los cráneos y se la comían. Las mujeres se comían a sus hijos por hambre. Comidas baratas, sí, pero ¿a qué costo? Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete al canal si te gustó, subimos videos como este cada semana. Hasta la próxima, que estén bien. ¡Saludos!